quiero decir dos cositas muy rápidamente. Primero, la auténtica lista de participaciones del semestre la vamos a subir a la página, probablemente ya actualizada con todos los detalles hoy. Vamos a tardar mañana. ¿Verdad que sí, no? ¿Dónde están mis colaboradores? Ya, okay. Entonces ya la vamos a tener ya como Dios manda, que se sube. La otra es que probablemente a lo largo de este primer semestre, pues yo quisiera que fuera antes de marzo, pero no estoy muy seguro de eso, va a salir un libro con las contribuciones de este seminario desde que empezó hasta ahora. Faltan muchas contribuciones, pero las vamos a seguir publicando. Tenemos idea de hacer una serie que se llame Actas de Economía y Complejidad. Y el primer número ya está completo, está prácticamente en edición, bueno, de hecho está en edición, y nosotros esperaríamos que saliera antes de marzo del año 2013 el primer número. Digo esto porque los que ya han participado aquí han hecho sus exposiciones, pues quedan cordialmente invitados a escribirlas bien para que hagamos el segundo tomo, y los que van a empezar a participar ahora pues también están muy invitados a que lo hagan. ¿Está bien? Bueno, entonces yo los dejo con Carlos. Sí. Bueno, muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Gracias a ustedes por estar aquí. Les voy a platicar sobre un artículo que está por publicarse en la revista Artificial Life. Es un número especial dedicado a la tecnología viva. Entonces, este se enfoca en la aplicación de tecnología viva a sistemas urbanos. Entonces, primero les voy a platicar un poco sobre tecnología viva, qué es, qué podemos entender por ello, algunos ejemplos, y después me voy a ir haciendo hincapié en distintos problemas urbanos donde la tecnología viva podría resolver o mejorar la situación que tenemos ahorita. Y después, un poco de abstracción, les platico una metodología que he propuesto para precisamente alcanzar estas metas, y cerramos con conclusiones un poco ya más metodológicas y filosóficas. Entonces, últimamente se ha puesto mucha atención en las ciudades porque tenemos unos 3 años que, según la ONU, pasamos la marca de 50% de la población del planeta viviendo en zonas urbanas. Entonces, se proyecta que para 2050 este número se incremente a un 70%. Más o menos hay una migración de 1 millón de personas a la semana en todo el mundo, mudándose de zonas rurales a zonas urbanas. ¿Esto por qué se da? ¿Qué es lo que atrae a tantas personas a las zonas urbanas? Bueno, hay muchos indicios de que en las zonas urbanas hay muchas más oportunidades, ¿no? Hay ventajas, los salarios son más elevados, mejores oportunidades de educación, hay una mejor infraestructura. En general se considera que hay una mejor calidad de vida. Sin embargo, también tanta concentración de personas genera muchos problemas, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos el poco honroso título de la ciudad con la peor movilidad del mundo. Digamos, mientras más gente hay, pues hay problemas con la movilidad, con el abastecimiento de comida, de energía, el manejo de los desechos, y también problemas de desintegración social, de criminalidad, de segregación racial, que solo se dan en las ciudades, no se dan en las zonas rurales o se dan en una escala mucho menor. Entonces, digamos, ¿cómo podemos aprovechar todas estas ventajas atacando los problemas para que las ciudades no se colapsen por su misma poder de atracción, ¿no? Porque podríamos decir, bueno, esta tendencia va a subir tanto que pues la calidad de vida en las ciudades, que digamos la promesa de una buena calidad de vida es lo que atrae a las personas a las ciudades, no va a cumplir su promesa, y al tener tantas personas en zonas urbanas, entonces la calidad de vida va a ser muy mala, ¿no? Se va a ir degradando. Y bueno, ¿por qué tenemos estos problemas? ¿Por qué son tan difíciles de tratar? En pocas palabras, es porque estos problemas son dinámicos, están cambiando constantemente. Entonces, tradicionalmente, la ciencia y la ingeniería se basan en tratar de predecir los fenómenos para poder atacarlos, ¿no? Entonces, yo tengo un problema y desarrollo un sistema para resolver ese problema. Pero con los problemas urbanos, este problema siempre está cambiando, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínense
la Ciudad de México tiene datos sobre la movilidad, hace encuestas, no sé, cada 15, 20 años y detecta patrones de la gente que, digamos, no es difícil saberlo, va más o menos, hay mucha gente que, por ejemplo, va del sureste de la ciudad, de Iztapalapa, Chalco, Nezahualcóyotl, hacia el centro o hacia el sur de la ciudad. Entonces decidieron, pues vamos a construir una línea del metro, ¿no? Para darle atención a esa demanda de transporte. Sin embargo, al construir esa línea de metro, pues empieza a haber una demanda por mayor vivienda en esas zonas, que pues, era campo porque no tenía acceso a la red de transporte público. Pero ahora cerca de Tláhuac, pues se está dando un boom bueno, antes de que se terminara ya se empezó a dar un boom de desarrollo, también en Chalco, que está relativamente cerca de Tláhuac. ¿Por qué? Porque ahora esas zonas que no tenían buena conexión ya tienen buena conexión, entonces eso nos cambia el problema. Y así es con muchos otros problemas. Por ejemplo, el tráfico vial es un problema que está cambiando constantemente. Si nosotros nos paramos en una intersección, pues nos vamos a dar cuenta que es muy difícil encontrar un patrón, ¿no? O sea, cada que se ponga un alto, contamos cuántos coches hay esperando cuando se pone el SIGA y pues siempre va a ser un número distinto, ¿no? Si hay pocos coches, pues serán 3, 5, 10. Si hay muchos, pues la cola que se va acumulando cada día va a ser distinta, cada hora va a ser distinta, ¿no? Entonces, son problemas que están cambiando constantemente y las técnicas tradicionales no nos permiten resolver problemas que están cambiando constantemente porque se basan en la predicción. Entonces, ¿qué alternativa tenemos? Es pues la adaptación. Y precisamente los sistemas vivos son una fuente de inspiración para desarrollar sistemas adaptativos, porque finalmente los sistemas vivos a eso se dedican, se desenvuelven en medios ambientes que son difíciles de predecir. No es que no tengan estructura, tienen mucha estructura, y también hay muchos aspectos que sí se pueden predecir, pero no con mucha confiabilidad. Entonces, para la parte que no se puede predecir, ¿qué hacemos? Pues entonces nos tenemos que adaptar, y es lo que hacen los sistemas vivos. Entonces, lo que se ha venido manejando como tecnología viva, que digamos tiene sus raíces en cibernética y en teoría de sistemas desde los 40s y 50s, es básicamente tecnología que está basada en las propiedades de los sistemas vivos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? No quiere decir que, digamos, tengan que pasar una prueba y decir, ok, están vivos, o no quiere decir que tengan que estar hechos de DNA, no quiere decir que tengan que tener células. Quiere decir que tengan las mismas propiedades que los sistemas vivos. Entonces, ¿qué propiedades son estas? Pues que sean adaptativos, que se adapten a su medio ambiente, que aprendan, que evolucionen, que sean robustos o resilientes a perturbaciones, que sean autónomos, que se puedan autorreparar y en algunos casos también autorreproducir. Entonces, no necesariamente van a tener todas estas propiedades, pero digamos, todas estas son propiedades que vemos en sistemas vivos. Entonces podemos considerar distintos tipos de tecnología viva si empiezan a presentar, si la tecnología empieza a presentar estas propiedades. Y también Marco Edo y sus colegas en ese artículo de 2009 donde definen tecnología viva, distinguen entre tecnología viva primaria y secundaria. La primaria es la tecnología viva que, digamos, en sí se puede considerar, digamos, un sistema vivo, ¿no? Entonces, pues no sé, la agricultura sería una tecnología viva porque manejamos sistemas vivos, ¿no? Pero también la ingeniería genética y también lo que se pretende hacer con la ingeniería de protocélulas, que digamos son a nivel molecular, tratar de encontrar digamos, organismos, pero no basados en DNAs, sino mucho más simples, pero con funciones muy básicas y, digamos, dirigidas. Lo que se hace por ejemplo, en competencias de ingeniería genética, donde se trata de insertar genes específicos en bacterias para que éstas tengan cierta funcionalidad, también se les conoce como robots moleculares, pues también cae dentro de esta tecnología viva primaria. Un ejemplo de esta tecnología es, por ejemplo, existe la propuesta de hacer computadoras moleculares que vayan detectando ciertas condiciones que básicamente se cumplan solo si están
cerca o dentro de una célula cancerosa. Entonces, estas maquinitas serían fragmentos de DNA, pero se van desdoblando solo si encuentran distintas condiciones que solo se dan en células cancerígenas. Entonces liberarían una droga que mataría las células solo si es cancerígena y si no, no la liberarían, ¿no? Ese es un ejemplo. Y después también tenemos tecnología viva secundaria, que es la tecnología viva que tiene a los sistemas vivos como componentes de su sistema. Entonces, por ejemplo, una ciudad sería secundaria porque todos nosotros estamos vivos, las plantas están vivas, digamos, tenemos bacterias en las ciudades y demás. Históricamente, la metáfora de ver a las ciudades como organismos es bastante antigua. ¿Por qué? Porque podemos ver muchas analogías entre una ciudad y un organismo, ¿no? Las ciudades crecen, podemos decir que tienen cierto metabolismo, ¿no? Reciben cierto flujo material energético de información y también producen ciertos desperdicios, al igual que los organismos. Tienen una organización, tienen redes de transportación de esos recursos, de materia, energía e información. Y también hay muchas analogías de las telecomunicaciones como sistemas nerviosos. Ya en los 1840 se manejaba la metáfora de un sistema nervioso global con la red de telégrafos de ese entonces. Entonces decían que el telégrafo era como el cerebro del planeta, ya, no sé, ya hace 170 años. Entonces, digamos, esto no es nuevo. Lo que sí es nuevo es que el estudio científico de las ciudades en urbanismo se está transformando de un paradigma donde se piensa a las ciudades como máquinas, que digamos tienen un comportamiento determinista y bien definido, digamos con entradas, con salidas, y digamos que podemos controlar fácilmente, a ver a las ciudades como organismos. ¿Y cuál es la diferencia? Que pues, los organismos tienen su propia dinámica interna. Entonces no es fácil controlar, digamos, totalmente la dinámica de las ciudades, lo cual pues obviamente no podemos hacer, solo podemos tomar distintas medidas que nos permiten ir regulando de manera indirecta la dinámica de las ciudades. También se han encontrado ciertas similitudes entre ciudades y organismos en cuestiones de metabolismo, pero hay otras que sí caen dentro de distintas clases de universalidad, ¿no? Digamos, hay trabajos que recientemente han recibido mucha atención de Luis Betancourt de Los Álamos y Geoffrey West del Instituto de Santa Fe, donde comparan ciudades con organismos y también ven distintas leyes de potencias que se cumplen o no se cumplen en distintas ciudades, y más recientemente en el Reino Unido hay unas de estas propiedades que sí se cumplen y otras que no se cumplen. Entonces, digamos, esto todavía está en debate, pero sí hay muchas propiedades que se ve que escalan de una manera similar a los sistemas vivos. Y finalmente, como mencionaba, ya que la mayoría de los problemas urbanos son no estacionarios, eso quiere decir que están cambiando constantemente, pues entonces necesitamos adaptarnos. Entonces, la tecnología viva que realiza las propiedades de los sistemas vivos de adaptarse, de aprendizaje, de evolucionar de una manera robusta, pues es una solución potencial a muchos de los problemas urbanos. Y bueno, la tecnología de la información ya digamos, ha hecho muchas propuestas en esta dirección, en el sentido de aplicar tecnologías adaptativas a problemas urbanos. Tal vez algunos de ustedes conozcan o hayan escuchado del proyecto CyberSyn, que se desarrolló en Chile a principios de los 70s. La idea era tener un sistema nervioso de todo Chile, y tenían un centro de control que si llegan a ver alguna foto es muy chistoso porque pues era muy futurista, pero futurista para principios de los 70, ¿no? Entonces parece como el cuartel de un villano de una película de James Bond, de esos que explotan al final de la película. Pues así tenían un cuarto con sillas muy modernas y computadoras con foquitos y palanquitas y todo. Y básicamente lo que tenían era
en un solo cuarto integraban información que recibían diariamente por Telex. ¿Alguien sabe lo que es Telex? creo que los jóvenes ya no les tocó esa tecnología, pero digamos es digamos una versión muy rudimentaria de fax, ¿no? O, digamos, sirve para transmitir información a distancias de manera impresa. Entonces, en este cuarto se recibía información diariamente sobre la producción y las necesidades de distintas fábricas de todo el país. Entonces, durante el gobierno de Salvador Allende, pues hubo una huelga nacional donde casi todos los transportistas dejaron de laborar y había muy pocos, unos 50 choferes fieles al régimen, y como tenían esta información de dónde había recursos y dónde se necesitaban, con pocos choferes pudieron aguantar esa huelga y mantener abastecido a todo el país. Entonces, eso fue un sistema que ya tomaba todas estas ideas de cibernética y las implementó. El problema fue que cuando llegó el golpe de Estado en 73, pues los milicos vieron esto y pues, no entendieron nada, y pues eso se quedó perdido, ¿no? Pues lo desmantelaron. Y bueno, ya más recientemente muchas compañías, principalmente IBM, Cisco, más recientemente Intel, empiezan a hablar mucho sobre ciudades inteligentes, lo cual digamos, tiene mucho que ver con mercadotecnia más que con investigación, pero lo que andan promulgando es ideas muy similares a estas, de que, bueno, para resolver problemas urbanos vamos a utilizar tecnología, y esta tecnología, ¿cómo tiene que ser? Pues ahí IBM tiene un poco ideas un poco más tradicionales, pero, digamos, tratan de utilizar la tecnología para resolver problemas urbanos. También está la propuesta del proyecto Future ICT que se está desarrollando en la Comunidad Europea, que justo hace un par de días nos llegó la noticia de que no se aprobó. Era un proyecto de 1 billón de euros a 10 años. Y digo, aunque la Comunidad Europea decidió por algún motivo, todavía no sabe por qué, no aprobarlo, pues la comunidad ya existe, y lo que trata de hacer es, bueno, son varios subproyectos, pero entre ellos se introduce el uso de tecnología para resolver problemas globales y sociales, muchos de los cuales se dan en ciudades. También está un proyecto Tierra 2.0, y también en Alemania se ha mencionado el cómputo orgánico, que podría caber dentro de la tecnología viva. Entonces, personalmente yo me he enfocado mucho a movilidad, entonces les voy a platicar de lo que sé, pero después les voy a platicar también de otras áreas de aplicación de tecnología viva. Y bueno, la movilidad urbana es un problema sumamente complejo, entonces no podemos pretender resolver todos los problemas que tenemos en movilidad solo con una solución. Hay muchos factores y podemos mencionar 8. El primero son la necesidad de desplazarse. Digo, si la gente vive en Tecámac y estudia en CU, o vive en Chalco y trabaja en Santa Fe, o no sé, vive en Atizapán y estudia en Xochimilco, pues obviamente simplemente esa necesidad de desplazarse genera un problema de movilidad. Si la gente vive más cerca de donde estudia, donde trabaja, pues entonces el problema de movilidad se reduce. Entonces, mientras mayor necesidad hay de desplazarse, pues mayor problemas de movilidad vamos a tener. También está la distribución de los horarios. Si todos entran a la misma hora a trabajar y salen a la misma hora, pues se hacen horas pico. Si se relajan estas horas de entrada y de salida, entonces se empieza a distribuir la carga en el tiempo. Pues obviamente mientras más usuarios de transporte público o más vehículos tengamos en las calles, pues peor va a ser la movilidad. Y su contraparte es la capacidad. Mientras más capacidad tendremos, pues vamos a poder transportar un mayor número de pasajeros o vehículos. El comportamiento, creo que todos lo hemos experimentado de primera mano, pues afecta mucho a la movilidad. Simplemente si
los microbuses suben y bajan pasaje en tercera fila, o si las personas se dan vuelta a la derecha desde el cuarto carril, o las personas que, porque tienen el SIGA, avanzan y bloquean una intersección aunque esté embotellado, pues todos estos aspectos son de comportamiento y empeoran la movilidad. Entonces, eso también afecta considerablemente la eficiencia de los traslados. Después tenemos la infraestructura y la tecnología. Esto es lo que nos puede ayudar a mejorar la capacidad de nuestros sistemas de transporte. Y digamos, aquí es donde podemos contribuir, también porque, digamos, no importa si construimos segundos pisos por toda la ciudad y terceros y cuartos y quintos pisos, pero finalmente la infraestructura sí mejora en cierta medida la movilidad, pero también puede generar mayor demanda, lo cual a la larga puede ser contraproducente, que era lo que mencionaba, ¿no? Por ejemplo, con esta nueva línea del metro, pues ok, atiendes a muchas personas, pero estás promoviendo mayor demanda. También el aspecto social es muy importante. Vivimos en una ciudad donde se considera el automóvil como, digamos, un signo de prestigio social o de éxito económico. Entonces, es algo que subconscientemente pues, la sociedad, los medios nos impregnan, ¿no? Entonces, muchas veces no vemos otra opción más que utilizar el automóvil. En distintas sociedades donde ya se ha llegado al tope de la capacidad de uso del automóvil, pues empiezan a buscar alternativas de movilidad, ¿no? Obviamente esto es muy difícil donde no hay alternativas, ¿no? Hay muchas partes de la ciudad donde es muy difícil llegar si no es con un automóvil privado. Y finalmente, pues la planeación y la regulación. Si tenemos una ciudad que está creciendo o distintas dinámicas que se dan en la ciudad, pues obviamente vamos a poder enfrentar este crecimiento, estos cambios mejor si hay cierta planeación. Y en la Ciudad de México sí tenemos esa planeación y sí tenemos mucha regulación, tenemos el reglamento de tránsito, tenemos reglamento de desarrollos urbanos, pero no se cumplen. Entonces, pues sirven para dos cosas. Entonces, todo esto son distintos aspectos que van a afectar de manera positiva o negativa a la movilidad urbana. Entonces, ahora quisiera platicarles sobre un problema particular que hemos estudiado que se da en transporte público. Este problema lo llamamos la inestabilidad de intervalos iguales. Entonces, la teoría nos dice, teoría de sistemas de transporte que se viene manejando desde hace unos 60 años, nos dice que si si los pasajeros llegan de manera aleatoria a las estaciones de un sistema de transporte, imagínense que estas son estaciones de metro, de metrobús, de tren, de pumabús, de tranvía, tren ligero, pumabús, hasta elevadores, se pueden imaginar, ¿no? Cada uno de estos es un piso. Bueno, creo que en esta torre les ha tocado esto. Entonces, lo que nos dice la teoría es que la manera más eficiente no precisamente la manera más eficiente, lo que nos dice la teoría es que vamos a minimizar el tiempo de espera en las estaciones de los pasajeros si el intervalo entre los vehículos es igual. Entonces, si esperamos, no sé, esto quiere decir que cada vehículo, por ejemplo, si estamos en el metro y cada metro llega cada 5 minutos, pues entonces el intervalo es igual, ¿no? El problema es que esta configuración es inestable. ¿Esto qué quiere decir? Que imagínense que aquí hay muchos pasajeros o vendedores ambulantes o lo que quieran, entonces este vehículo se retrasa. Entonces el intervalo con este vehículo va a aumentar y con este vehículo va a disminuir. Entonces, cuando llegue a la siguiente estación, la probabilidad de que haya muchos pasajeros va a aumentar, lo cual va a hacer que se retrase todavía más. Entonces aumente todavía más su intervalo con este vehículo y reduzca el intervalo con este otro vehículo. Entonces, esto hace inestable a esta configuración de intervalos iguales, que es la configuración deseada, pero es más o menos como un péndulo invertido. Imagínense que tenemos, no sé, una escoba y la queremos balancear así. Imagínense mejor un péndulo invertido. Si lo acomodo muy bien, no se va a caer, pero lo muevo tantito y pues se cae. ¿Por qué?
porque si se empieza a mover así, la perturbación va aumentando, ¿no? Se cae más y más y más rápido hasta que se pierde este estado, esta configuración que yo quería tener. Entonces lo mismo se da con todos los sistemas de transporte público. Nosotros queremos este estado, pero es inestable. Entonces se han propuesto a través de las décadas muchos métodos para tratar de mantener estos intervalos. Como muchos de nosotros hemos experimentado, no se ha logrado. ¿Por qué? Porque esto se da diariamente en el metro, en el metrobús, en el Pumabús, en elevadores. Y aunque se permita el rebase de los vehículos, de todos modos se da. Si se fijan en muchas rutas de microbús que se están rebasando constantemente, de todos modos se forman grupos de vehículos, porque imagínense que yo ya llegué a esta configuración donde el primero va lleno y este va vacío, lo rebasa. Sí, pero al rebasarlo, pues va a llegar a esta estación donde hay mucha gente y entonces este lo va a volver a rebasar. Entonces, de todos modos se forman grupos de vehículos. Entonces, ¿esto qué nos da? Que si nosotros estamos esperando el metro del metrobús, pues vamos a esperar 5, 10, 15 minutos y después llega un vehículo donde no cabe nadie y aún así, como ya se nos hizo tarde, pues queremos entrar a como de lugar, lo cual retrasa todavía más al vehículo. Y si son un poco pacientes, pues notarán que atrás trae 2 o 3 que si no es hora pico vienen vacíos. Y lo curioso es que en sábados, en domingos también en el metro se da este fenómeno. Porque uno pensaría, bueno, es que eso pues en hora pico se da, pero en otras horas no se da. Es muy común. Y digamos, no se da si hay un método de control eficiente, lo cual no tenemos, pero también si la capacidad es baja, ¿no? Cuando se satura el sistema, lo cual en nuestros sistemas de transporte pasa a diario, pues entonces uno tiene este fenómeno. Entonces, lo que hicimos más recientemente en ese artículo fue proponer una solución basada en antiferomonas. Ahorita les platico por qué antiferomonas. Bueno, las feromonas, déjenme ver si tengo aquí el diagrama, ¿no? Las feromonas son moléculas, imagínense perfume, que utilizan las hormigas y otros insectos sociales para coordinarse. Entonces, abejas también utilizan feromonas. Bueno, nosotros también, pero digamos no las utilizamos en el mismo contexto, las usamos más bien para enamorarnos y cosas así. Las hormigas, para poder decidir dónde hay comida, pues siguen una estrategia donde mandan exploradores en distintas direcciones. Y después, cuando un explorador encuentra comida, tiene una manera de integrar toda su trayectoria que es medio aleatoria, pero puede integrarla y regresa en línea recta al nido, o más o menos línea recta. Pero va dejando un rastro de feromonas. Entonces imagínense que va dejando perfume. Entonces, cuando las hormigas que están cerca del nido detectan este rastro de feromonas, esto les dice, pues la comida está para allá. Entonces van siguiendo el rastro de feromonas. Si encuentran la comida, regresan y van dejando rastro de feromonas. Entonces esto va reforzando el rastro de feromonas, lo cual permite que muchas hormigas vayan y recolecten esa comida. Cuando ya no hay comida o si la hormiga se equivocó y dejó un rastro de feromonas, entonces como se evapora, pues van otras hormigas, no encuentran nada y regresan sin dejar rastro de feromonas, entonces se evapora y las hormigas siguen explorando. Aquí les voy a mostrar rápido una simulación de un modelito de NetLogo que muestra precisamente esto. A ver. Entonces, este es un nido y acá tenemos 3 fuentes de comida. Y entonces ahorita van a salir las hormiguitas a explorar de manera aleatoria. Y cuando encuentren comida van a regresar al nido dejando un rastro de feromonas. Perdón, Ricardo, ¿cuánto tiempo está estimado hasta morir? Hasta que caigan de hambre. O hasta que yo caiga de hambre. Entonces, si se fijan, van dejando feromonas, lo cual hace que otras hormigas dejen el rastro. Pero si se fijan, como tarda cierto tiempo en evaporarse, pues
las fuentes de comida que están más cerca se van a ir reforzando más. Ven que aquí hay mucha más concentración que acá, y acá ya no hay nada, porque las que regresaron por acá, pues tendieron a irse por acá. Y ahorita fíjense lo que pasa cuando ya se acaba la comida, pues las hormigas ya dejan de dejar el rastro y entonces empieza a evaporar. Entonces, al no haber comida, pues estas hormigas ya no siguen ese rastro y entonces empiezan a seguir este rastro. Entonces van a recolectar toda esta comida. Estas hormigas pues no detectaron este rastro de feromonas, entonces empiezan a explorar. Entonces es un mecanismo distribuido que permite tomar la mejor elección de manera distribuida y de manera muy robusta. ¿Por qué robusta? Porque en el momento en el que cambia la mejor fuente de comida, pues el sistema se adapta. Digamos, es el mismo mecanismo, pero tiene la flexibilidad de adaptarse. Entonces aquí ya se acabó esta fuente de comida. Como todavía no hay un camino de feromonas hacia la última fuente, empiezan a explorar. Y ahorita nada más le pongo más rápido. Entonces, pues las hormigas que van encontrando el rastro ya van siguiéndolo. Y así de manera eficiente van recolectando la comida. Entonces, la propuesta que hicimos para transporte público lo llamamos antiferomonas porque en lugar de que la sustancia atraiga a otras hormigas, lo que va a hacer las antiferomonas, imagínense que ahora cada vehículo de metro o metrobús va a ser una hormiga y las antiferomonas que va dejando van a ir repeliendo a los otros vehículos. Entonces, es una simulación muy abstracta de una línea de metro. Bueno, son 5 estaciones. Ahorita nada más se van a ver 3 al mismo tiempo, pero mejor que se vean 3 a que no se vea nada. A ver, eso ya fue muy rápido. El problema con estas computadoras modernas que van bien rápido. Entonces, ahorita no hay ninguna restricción sobre el sistema. Y empezamos en una configuración con intervalos iguales, entonces como nos gustaría que trabajara, ¿no? Pero como los pasajeros llegan de manera aleatoria, pues vemos que algunos vehículos empiezan a retrasar. A ver, le voy a subir tantito la velocidad. Se fijan, ahí ya hay un par que ya se unieron, ya se juntaron. Entonces ya tenemos un grupo de 2 y otro de 3. Y pues bueno, en esta simulación nos dimos cuenta que independientemente de la densidad de pasajeros de la demanda, si uno no pone ninguna restricción, pues entonces siempre va a haber inestabilidad de intervalos iguales. Lo que se hace en muchos casos, en muchos sistemas, es, digamos, tratar de poner un horario, ¿no? Entonces, digamos, desde que salgas de una estación hasta que salgas de la otra, tiene que pasar tanto tiempo. Entonces, si resulta que llegaste temprano, no importa, tú te esperas ahí para mantener el tiempo. El problema es que si, digamos, se retrasa por cualquier motivo, pues entonces ese retraso se propaga a toda la línea. Y bueno, en el artículo de 2009 propusimos una solución que sí mantenía los intervalos iguales. Ahorita se las pongo acá. Y básicamente obliga a los vehículos a mantener cierto tiempo en las estaciones, ¿no? Entonces, aunque todavía haya pasajeros esperando, no me importa, ya se me hace tarde, para mantener los intervalos iguales, ahí te quedas, te tomas el siguiente vehículo. Y esto sí mantiene los intervalos iguales y sí reduce considerablemente los tiempos de espera. El problema es que el tiempo de espera en las estaciones depende de cuántos pasajeros haya, ¿no? Si yo me espero 30 segundos, pero nada más hay 3 pasajeros, pues voy a estar desperdiciando mucho tiempo. Y al revés, si me espero solo 10 segundos, pero el andén está lleno, pues voy a dejar a muchos pasajeros y no les voy a poder dar servicio. Entonces, introdujimos un algoritmo muy sencillo que adapta los tiempos
de espera en las estaciones a la demanda de los pasajeros. Si se empiezan a quedar pasajeros en las estaciones, entonces aumenta el tiempo de espera. Si se empiezan si los vehículos empiezan a esperar sin atender a los pasajeros, entonces se empieza a reducir el tiempo de espera. Entonces, pues digamos, eso fue lo que publicamos en 2009 y estábamos, digamos, satisfechos con esa solución. El problema es que si por algún motivo, falla técnica o cualquier motivo de retraso, se perdían los intervalos iguales, ya no se podían recuperar, se quedaban así. Entonces empecé a pensar cómo se podría desarrollar un método con el cual se pudieran, empezando de una situación donde el sistema ya está colapsado, imagínense que, digamos, el péndulo está así, ¿cómo puedo hacer que el sistema solito se pare y se quede ahí? Entonces, eso fue lo que llevó al desarrollo de esta solución con antiferomonas. Pero algo que me sorprendió mucho fue que esta solución era todavía mejor que esta. Ahorita se las voy a poner. Bueno, lo dejo correr un poco rápido para que le reinicio las listas. Aquí en esta gráfica vemos los tiempos de retraso de los pasajeros promedio. Entonces, algo que me sorprendió mucho es que este método autoorganizante era mejor que el óptimo teórico, ¿no? Entonces, el óptimo teórico que te mantiene los intervalos iguales para todos los vehículos y se ajusta a la demanda de los pasajeros. Entonces, ¿cómo ajustándote, digamos, otra cosa curiosa es que este método, si se fijan, no mantiene intervalos iguales, pero no se te colapsan en grupos los vehículos, es otra dinámica. Y aún así, los tiempos de espera de los pasajeros son menores al escenario donde se fuerzan los intervalos iguales. Entonces estuve como un par de semanas pues tratando de encontrar errores en el código, sin entender muy bien. Y finalmente lo que hice fue dividir los tiempos de espera en tres. Entonces, el tiempo de espera o tiempo de retraso era básicamente cuánto yo espero en la estación más cuánto yo espero en el tiempo que el vehículo no se está moviendo, más lo que yo espero para salir. Y lo que nos dice la teoría es que si minimizamos el tiempo, si tenemos intervalos iguales, entonces vamos a minimizar el tiempo de espera en la estación. Y esto sí se cumple. Entonces, aquí vemos el tiempo de espera en la estación es el morado. Si nos fijamos aquí, cuando tenemos intervalos iguales es menor a cuando tenemos intervalos adaptativos, flexibles. Pero el tiempo de espera en el tren es mucho mayor. Entonces el tiempo de espera total es menor, ¿no? Este es el tiempo de espera en el tren. ¿Por qué? Porque yo me subo a un tren, bueno, llego a la estación, ¿no? Entonces, si tengo intervalos iguales, voy a esperar muy poco para subirme al tren. Pero una vez que me suba al tren, en cada estación me voy a tener que esperar el mismo tiempo, haya o no pasajeros. Y si hay demasiados pasajeros, pues esos pasajeros se van a tener que esperar. Entonces, esos pasajeros van a esperar más para lograr subirse a un vehículo. Y con el método autoorganizante, aunque yo espere más para subirme a un vehículo, una vez que me subo voy a llegar más rápido, porque en cada estación se van a esperar solo el tiempo necesario para mantener cierta separación y para atender a los pasajeros que en ese instante están esperando en la estación. Entonces, un algoritmo que está adaptando constantemente a la misma escala a la que está cambiando el problema. ¿Por qué? Porque es un problema distinto para números distintos de pasajeros en todas las estaciones y posiciones distintas de todos los vehículos y cargas en todos los vehículos. Entonces, es un problema que está cambiando constantemente y necesitamos una solución que cambie a la misma velocidad, y esto es lo que logra este algoritmo. Entonces, digamos, es muy interesante porque, digamos, muestra cómo la teoría tenía una presuposición equivocada de que si simplemente minimizamos los tiempos de espera en las estaciones, vamos a minimizar el tiempo de espera total, porque se presuponía que los tiempos de viaje eran independientes de los tiempos de espera, y no es así. Como mencionaba, pues depende si los vehículos tienen que mantener
mantener el mismo tiempo en todas las estaciones, pues entonces eso va a incrementar el tiempo de viaje de manera innecesaria. Entonces, bueno, eso por sí solo no resolvería todos los problemas que tenemos en el metro, ¿no? Porque muchos de los retrasos, y en otros sistemas de transporte público. Menciono el metro porque ahí los retrasos se dan principalmente por pasajeros, también por fallas técnicas, pero principalmente son por pasajeros. Digo, en Metrobús también tienen que ver los semáforos y en otras rutas, pues también con el tráfico que haya, ¿no? Si hay mucho tráfico, pues simplemente la ruta va a ir más lenta. Pero en el metro, pues es como el sistema más sencillo para implementar esta solución. Pero aún así, pues esta solución no es suficiente. ¿Por qué? Porque el comportamiento de los pasajeros va a afectar considerablemente el desempeño del transporte público. Entonces, digamos, algo tan sencillo como antes de entrar deje salir, que no lo seguimos, retrasa mucho al metro, ¿no? Entonces, esto podría ayudar, pero si la gente sigue tomando mucho tiempo para subir y bajar de los vehículos, pues entonces eso, digamos, no va a permitir que se mejore tanto la eficiencia. Una solución que quisiéramos explorar es, en nuestros vagones de metro tenemos 4 puertas, hacer que los de los extremos sean para entrar y los del centro sean para salir. ¿Cómo transmitir el mensaje a los pasajeros? Se los dejo a ustedes, si tienen alguna solución, alguna sugerencia, nos gustaría escucharla. ¿Por qué? Porque al tener puertas dedicadas para entrar y salir, pues al abrirse, digamos, los pasajeros entrarían más rápido, saldrían más rápido porque no chocarían, ¿no? Entonces es algo que claramente beneficiaría a todos los pasajeros. Pero si yo me meto por la salida, me beneficia a mí, ¿no? Y si a él le beneficia, ¿por qué yo no lo voy a hacer? ¿No? Entonces se podría dar algo como lo que he observado en la estación Chabacano, que tiene precisamente 2 andenes, uno para entrar y otro para salir, ¿no? Entonces llega el tren, se abre la puerta para salir del lado izquierdo, bueno, todas las puertas se cierran, luego se abren las puertas para entrar. Como viene muy lleno, muchas personas se meten por la salida para alcanzar lugar. Entonces eso hace que las personas que están afuera dicen, pues yo también quiero lugar, entonces se meten por la salida. Entonces es tanta la gente que se mete por la salida que cuando se abren las puertas para entrar ya no hay lugar, ¿no? Entonces, a final de cuentas, no sirve para nada tener dos andenes, porque todos se andan metiendo y saliendo por la salida, ¿no? Bueno, hay maneras sencillas de solucionar esto, ¿no? Como, digamos, no permitir que la gente entre al andén de salida, ¿no? Pero, bueno, es un problema claramente social, no solo técnico, ¿no? Y también, finalmente, si hay información en tiempo real y educación a los pasajeros sobre el comportamiento más eficiente que ellos deberían de tener para beneficiarse ellos mismos, entonces vamos a tener mejores sistemas de transporte. Otro ejemplo que hemos trabajado mucho es el de semáforos autoorganizantes. Ahorita no lo voy a mencionar, pero bueno, tenemos muchas publicaciones al respecto y básicamente tenemos intersecciones independientes que con sensores muestrean las direcciones que tienen mayor demanda y les dan preferencia. Lo interesante es que se coordinan de manera automática, así como se coordinan las hormigas con feromonas, sin necesidad de transmitir información de una intersección a otra, se coordinan de manera muy eficiente, muy adaptativa, los flujos viales. Entonces, en distintas simulaciones que hemos hecho, la última de una parte de Ciudad Universitaria, se reducen los tiempos de espera a la mitad, lo cual pues trae beneficios considerables, no solo de tiempo, sino también de gasolina, gases de efecto invernadero y demás. Y hizo una estimación muy aproximada, pero si se implementara un sistema así en la red primaria del Distrito Federal, son como 1000 intersecciones, se reducirían más o menos 1 millón de toneladas de dióxido de carbono. Eso es más que 10 líneas de Metrobús juntas y a un costo de más o menos 1/7 parte de una línea de Metrobús. Entonces, digamos, el costo-beneficio es muy grande, ¿no? Porque es simplemente cambiar los controladores que ya existen en los semáforos, ponerle sensores y ni siquiera se necesita hacer cableado o comunicación.
Otra cosa que podría beneficiar a la movilidad es información en tiempo real. ¿Por qué? Porque esto nos puede ofrecer mejores decisiones. Hay mucha investigación que se hace en esta dirección para desarrollar sensores que detecten tráfico y también integrar información de distintos sensores. ¿Por qué? Porque podemos tener, por ejemplo, cámaras que nos detectan, bueno, hay tráfico en estas calles, que por ejemplo Google Maps es lo que usan, pero también podemos tener información de los usuarios mismos, ¿no? Hay muchas aplicaciones para teléfono inteligente por GPS como Waze, que yo comparto mi posición en el tiempo, entonces el sistema puede saber y estimar la velocidad de la calle en la que yo voy y así integra información de muchos usuarios y da información en tiempo real sobre dónde hay tráfico. El problema es que si no hay nadie en ese momento en la calle, no te dice que no tiene información, simplemente te dice aquí no hay tráfico y pues uno dice, ay, aquí no hay tráfico y sí hay tráfico, simplemente nadie había pasado por ahí con esta aplicación. Otra tecnología que se ha estudiado mucho es comunicación entre vehículos. Es básicamente para en carreteras o en vías rápidas, muchas fuentes de embotellamiento es, por ejemplo, cuando hay una entrada a la carretera o imagínense a periférico, hay una entrada, entonces hay un cambio en la densidad, entonces eso hace que frenen los vehículos y cambien de carril y entonces los que vienen en ese otro carril frenen, entonces eso hace un embotellamiento en toda la vía por una entrada. Entonces se han hecho estudios donde si nada más 10% de vehículos tienen comunicación para decirse antes de que lleguen, no sé, 1 kilómetro antes de que lleguen a esta entrada, se pasan mensajes de que se tienen que cambiar de carril. Digo, no se necesita que los coches se manejen solos, nada más le dicen al conductor, cámbiate de carril. Y entonces así se evitan embotellamientos para muchas densidades, entonces aumenta la capacidad. Y bueno, también como mencionaba, si ofrecemos información en tiempo real para transporte público, pues vamos a poder también tomar mejores decisiones para cómo transportarnos y también para logística, ¿no? Y bueno, refiriéndonos a logística, se ha propuesto la biologística, que podría verse como la tecnología viva aplicada a logística. ¿Por qué? Porque los sistemas vivos también tienen flujos materiales, que es básicamente lo que estudia la logística. La diferencia es que la logística inspirada en los sistemas biológicos pues se va a adaptar constantemente a los cambios en la demanda. Algo interesante es que esto se tiene que adaptar a escalas múltiples. Y hay muchas aplicaciones, por ejemplo, utilizando inteligencia de enjambres para el ruteo de distintos vehículos, ¿no? Entonces, por ejemplo, FedEx pues usa estas técnicas para diariamente hacer el ruteo de todos los miles o millones de paquetes que tienen que hacer, ¿no? Reciben en todo el mundo y tienen que distribuir a todo el mundo. Entonces, ¿cómo vas a hacer el ruteo? ¿Cómo vas a empacar en contenedores? ¿Cuál es la manera más barata? ¿Por dónde los vas a enviar? Todo esto utilizan este tipo de algoritmos inspirados en insectos sociales. Digamos, para rutas de distribución, imagínense Bimbo, Coca-Cola, ¿no? O los mismos DHL, ¿no? A principio del día, pues le dicen, pues tienes que ir a todos estos lugares. Entonces, pues hay un algoritmo que les dice, digamos, para que no anden así por toda la ciudad, pues normalmente tratan de hacer la ruta más corta visitando todos los puntos que necesitan. El problema es que a distintas horas, pues distintas calles tienen distinta velocidad, ¿no? Entonces, muchos de cualquier manera tratan de evitar las horas pico, pero si se integra información en tiempo real, pues entonces se podría modificar la ruta también en tiempo real. En telecomunicaciones, pues la tecnología de la información ha reducido los retrasos de comunicación. O sea, imagínense, hace pocos siglos, pues transmitir información entre América y Europa, pues tomaba 3 meses, ¿no? Ahorita, pues es instantáneo. Y bueno, desde el siglo XIX con los cables de telégrafo abajo del Atlántico, pues ya podíamos tener información en tiempo real, pero pues era muy caro. No sé si a ustedes todavía les tocó antes de Skype. Era caro hablar al extranjero, ¿eh? No estoy diciendo video no.
No, era algo impensable. Pero digamos, estamos hablando de hace 15 años, no, de 10 años. Entonces, al tener redes de telecomunicación masiva, pues entonces podemos distribuir información de distintas maneras, lo cual permite tomar mejores decisiones. Y esto no aplica solo para nosotros como ciudadanos, sino también a nuestros dispositivos. Entonces, pues hay distintas propuestas que manejan sobre inteligencia ambiental para casas inteligentes, lo que ya mencionaba de ciudades inteligentes, donde tenemos muchos sensores o dispositivos que están comunicando entre ellos información relevante. Entonces, esto cada vez es más rápido y cada vez el número de dispositivos que se están comunicando es mayor. Entonces, esto incrementa mucho la complejidad. Y de nuevo, como son configuraciones que están cambiando constantemente, pues para poder tratar con ellas necesitamos métodos que estén adaptando constantemente a todos estos cambios. Lo cual, digamos, necesitamos tomar inspiración en los sistemas vivos porque eso es precisamente lo que hacen. Para el gobierno, si tenemos sensores y actuadores que nos ayuden a distintos aspectos de la gobernancia, pues esto va a mejorar el desempeño, ¿no? También nos puede apoyar a reducir los retrasos, a detectar cuellos de botella. Imagínense en burocracias, ¿no? Tenemos burocracias, sabemos que son ineficientes, pero si tenemos un rastro digital de todas las transacciones que están dando, pues podemos identificar cuáles son, digamos, los departamentos o las personas que tienen una carga de trabajo, una cola de trabajo muy larga, reagendar, reasignar personas para que los apoyen, para que eso no me retrase toda la organización. También puedo tener un rastro sobre la eficiencia de los distintos actores e identificar qué es más eficiente, dónde necesito hacer cambios. También se han hecho muchas propuestas sobre toma de decisiones colectivas, también integrando información. Pues no sé, creo que fue en Islandia, el año pasado, de plano su constitución la hicieron abierta, ¿no? Por internet. Digamos, normalmente las constituciones las hacen los representantes y se sientan y saben de esto. Pues decidieron, ¿saben qué? Pues que todos participen en la Constitución. Entonces pusieron un portal, todos pueden participar y así hicieron su nueva Constitución. También otra cosa que ayuda mucho a esto es tener datos abiertos. En muchos países los gobiernos han empezado a abrir más y más sus datos. En Estados Unidos, en el Reino Unido, hay muchos ejemplos muy interesantes donde las personas pueden accesar a estos datos que el gobierno hace disponible y generan aplicaciones útiles que son útiles para el gobierno, son útiles para los ciudadanos, ¿no? Pero todavía no existe una cultura de los gobiernos de que, bueno, ¿por qué vamos a hacer datos abiertos, ¿no? Y bueno, si nos vamos al último nombramiento en el IFAI, pues no vamos por buen camino. Y también lo que nos permite la tecnología es una participación ciudadana mucho mayor. En las elecciones del año pasado, pues lo vimos en redes sociales, pues la participación ciudadana fue considerable. Bueno, Ricardo estuvo monitoreando las redes de Twitter, yo estuve participando en un proyecto donde la gente estaba reportando irregularidades electorales y pues nos llegaron muchas, ¿no? Documentadas. Entonces, a pesar de que uno podría decir, bueno, pues sí, pero eso no afectó nada, ¿no? Lo que a mí me parece que sí ayudó mucho la tecnología, digamos, aunque el resultado de la elección fue el esperado, el sentimiento de involucramiento es muy distinto. Yo sentía que hace 6 años, pues mucha gente estaba con el ánimo bajo porque decía, bueno, pues yo qué diferencia puedo hacer. Pero al poder emitir una opinión y que otros te escuchen y tener foros de discusión para propagar esta información, pues genera un sentimiento de que lo que yo digo sí cuenta, ¿no? Entonces, esto promueve que los ciudadanos participen más. Muchas iniciativas de participación ciudadana fallan porque no queda muy claro cómo, digamos, mi voz va a tener un efecto en la política pública, ¿no?
Y finalmente, la tecnología creo que nos puede ir ayudando a materializar esto en distintos aspectos, aunque sea con pasos muy, muy pequeños, ¿no? Esto es algo que apenas empieza. En cuanto a seguridad, la tecnología viva nos puede ofrecer respuestas adaptativas a las catástrofes. Muchas veces, pues, nosotros mismos somos los que nos adaptamos, ¿no? Si hay un terremoto o, no sé, un tsunami, pues nosotros mismos somos los que decimos, pues vamos a hacer esto y esto y esto, ¿no? Pero si empezamos a tener sistemas de monitoreo más integrados, sistemas tecnológicos más integrados, entonces los sistemas mismos podrían ajustar sus necesidades a las catástrofes. Entonces, simplemente este sistema de semáforos adaptativos, al darle preferencia a una dirección con mayor demanda, si por ejemplo, no sé, imagínense, hay un estadio y muchas personas quieren salir de ahí o no sé, hay una parte de una ciudad donde la gente esté evacuando, pues estos semáforos simplemente van a dar preferencia a los vehículos que vienen de esa dirección porque son más, ¿no? Hay mayor demanda. Si tenemos un sistema de control de tráfico donde no se responde a la demanda de tráfico, pues entonces van a estar teniendo que esperar aún si no hay vehículos que estén cruzando las calles. Se han propuesto el uso de sistemas inmunes artificiales para seguridad en sistemas, así como les mostré estos ejemplos donde nos inspiramos en insectos sociales. También hay muchos sistemas de seguridad digital de redes de computadoras inspirados en el sistema inmune. Y bueno, también Steven Pinker ha sugerido que la seguridad ha incrementado con la tecnología y bueno, con el desarrollo de la humanidad. Después, sustainability en español lo traducirían como sustentabilidad o sustentabilidad. No sé. ¿Sustentabilidad o sustentabilidad? Bueno. Bueno, creo que se entiende, ¿no? Es básicamente la capacidad de persistir, ¿no? Entonces, si un sistema puede persistir, pues es sustentable. Si nos lo acabamos, pues entonces no es sustentable. Ayer vi una plática en línea de un ecologista. Bueno, en economía, no sé si conozcan estos esquemas Ponzi, donde básicamente... Los esquemas de piramidación. Sí, donde digamos yo recibo cierto capital y después utilizo ese, bueno, un capital de inversión y después recibo más capital de inversión, pero ese capital de inversión no lo invierto, sino que lo uso para darle dividendos a los que invirtieron inicialmente, y entonces eso da la apariencia de que les está dando muchos rendimientos y entonces eso atrae más inversionistas y eso lo uso para pagar más dividendos, lo cual me atrae más inversionistas, lo cual uso para pagar dividendos. El problema es que eso es finito, ¿no? En algún momento ya no puedo atraer más inversionistas y se acabó, ¿no? Y todos pierden toda su inversión porque no había inversión. Entonces lo que se está argumentando es que estamos haciendo eso mismo con el planeta. Estamos tomando, pero para pagar lo que ya debemos estamos tomando más, ¿no? Que es básicamente tomar prestado para pagar lo que debemos, ¿no? Pero no estamos endeudando, ¿no? Y como el planeta tiene recursos finitos, pues quién sabe qué tan lejos estemos del límite, ¿no? Pero bueno, hay distintos tipos de sustentabilidad. Está la económica, pero también hay la medioambiental, de la que se habla mucho, y también social, ¿no? Si mis colegas en Boston, donde hice el postdoc, han estudiado recientemente mucho la correlación que hay entre los picos en precios de comida y episodios violentos, especialmente en África y en Medio Oriente. Entonces han encontrado una relación muy interesante entre los subsidios al maíz de Estados Unidos para etanol, que según esto es por el medio ambiente y calentamiento global, que a la hora de la hora reduce muy poco las emisiones de dióxido de carbono, pero al subsidiar el maíz y consumirlo para etanol en vez de para comida, pues eleva el precio del maíz en el resto del mundo y de otros granos, porque también, digamos, hay menos
granos disponibles. Entonces, al elevar los precios de los granos básicos, mucha gente no tiene para comer, y si no tienes para comer, te rebelas, ¿no? Entonces, eso ha incrementado los enfrentamientos violentos en muchos países. Y también se podría decir que es parte de la causa de la primavera árabe. Bueno, también si contaminamos demasiado, pues obviamente esto tiene mucho que ver con la sustentabilidad, también con la eficiencia de nuestros sistemas. Es básicamente qué tanto tomo y qué tanto doy. Entonces hay muchas propuestas que tratan de enfocarse en esto, ¿no? Cómo manejar mejor nuestros recursos naturales y también los recursos no naturales. Por ejemplo, las redes eléctricas, pues hay cierto desperdicio por la transmisión de electricidad. Entonces se están proponiendo algoritmos que adapten a las redes eléctricas para tratar de ahorrar más electricidad, simplemente redistribuyendo las cargas donde se necesitan y que no haya pérdidas. También para recolección de agua de lluvia, digamos, uno de los problemas... Sí, hay algoritmos que se están adaptando a las demandas de electricidad que están cambiando constantemente. Ahorita se manejan como que, pues yo espero que cuando anochezca, pues incremente mi demanda, ¿no? Entonces mandan tantos megawatts. Pero si ese día hay más o menos, pues no importa. Si no fue suficiente, pues uno se queda sin luz. Y si fue de más, pues se desperdicia, ¿no? Entonces, si eso se maneja de manera más inteligente, entonces se ahorra energía. Y también se pueden utilizar sensores para detectar cuando hay pérdidas de energía. Para la recolección de agua fresca, pues, digamos, es una manera relativamente sencilla de obtener agua potable. Entonces hay muchos esfuerzos que tratan de hacer esto. El problema que, digamos, aquí en la Ciudad de México tenemos es que las ciudades, al estar pavimentadas, pues no permiten que el agua se absorba al subsuelo, y no solo eso, sino que la mezclamos con el drenaje y va todo para afuera de la cuenca del Valle de México, le echamos a Tula, a la cuenca de Tula. Entonces, de la cuenca de Lerma, pues ya nos la acabamos. Entonces ahorita estamos tomando de Cutzamala, y estamos tomando de Cutzamala, pasando por Lerma, hacia el Valle de México, y estamos echando al Valle de Tula agua contaminada, ¿no? Entonces pues, estamos manejando 4 cuencas de manera no muy inteligente, cuando en la cuenca del Valle de México cae mucha agua de lluvia, ¿no? Entonces, que simplemente se mezcla con el drenaje y va para afuera. Y bueno, esto se reduce a, digamos, leyes básicas de economía, ¿no? Si tienes más consumo que producción, pues vas a quedar en deuda, ¿no? Pero esto se puede generalizar a muchos otros sistemas. Y bueno, obviamente si nuestras organizaciones son más adaptativas, pues entonces vamos a poder enfrentar mejor estos retos. Y también el aspecto de la cooperación es, digamos, muy delicado, y también hay mucha investigación en esta área. Finalmente, sobre la sociedad y la cultura. La tecnología viva nos podría ayudar a incrementar la capacidad de carga de las ciudades, ¿no? O sea, ahorita, ¿qué es lo que nos limita el tamaño de las ciudades? ¿Qué es lo que nos previene de tener ciudades de 300 millones de habitantes, ¿no? Que o también, ¿por qué no habíamos tenido ciudades tan grandes como tenemos ahora hace 100 años, ¿no? Bueno, pues la sanidad, los recursos, la velocidad de transporte de mercancías, ¿no? O sea, en la Edad Media, donde, digamos, bueno, antes de la agricultura, pues no había manera de mantener poblaciones muy grandes. Con la agricultura ya se pueden mantener, pero para recolectar los alimentos para una población, pues estás limitado por el tiempo que tomas en llevar esos alimentos y distribuirlos antes de que se te echen a perder, ¿no? Entonces eso nos limita. Pero, digamos, si tenemos aviones o trenes que nos pueden transportar cientos y miles de kilómetros distintos productos, pues entonces nuestras ciudades pueden crecer más y más. Pero, como mencionaba, también las ciudades grandes empiezan a tener problemas más. Si empezamos a utilizar soluciones basadas en tecnología viva, pues entonces podríamos incrementar la capacidad
de las ciudades, ¿no? O sea, mucha gente en la Ciudad de México, pues, o se quiere salir o no quiere venir. ¿Por qué? Porque aunque tenemos muchos beneficios, tenemos muchos problemas. Si empezamos a resolver esos problemas, pues entonces eso podría hacer que la capacidad aumente. Esto podría tener beneficios. ¿Por qué? Porque se ha detectado que mientras más grandes sean las ciudades, mayor innovación tienen. Mientras mayor innovación, pues entonces vamos a poder resolver mejor los problemas que tengamos que enfrentar. También la tecnología nos va a poder permitir que los beneficios de las zonas urbanas se propaguen entre ciudades, ¿no? Entonces, simplemente esto de la innovación, pues se sabe que en ciudades con mucha concentración, no sé, Nueva York, San Francisco, bueno, especialmente en Estados Unidos, hay una correlación muy fuerte entre el tamaño de la ciudad y el número de patentes que se emiten en esa ciudad. Si hay comunicación a distancia, pues entonces ya no necesitamos estar en la misma ciudad para obtener los beneficios de estar en contacto con otras personas para generar nuevo conocimiento. Otro aspecto que se ha estudiado mucho son los estados emocionales sociales, que por ejemplo con Twitter se ha empezado a medir mucho, porque se toman palabras claves y se utilizan técnicas de psicología para ver cómo se siente la red o una parte de la tuitosfera en cierto momento, ¿no? Y se encuentran correlaciones muy interesantes, ¿no? Y cómo va cambiando eso. Entonces, eso también sería muy interesante estudiar, digamos, no solo para que la gente esté de mejor humor, sino también para ver cómo les podemos vender más chatarra, ¿no? Y también para guiar el comportamiento social, ¿no? Digamos, un proyecto que tenemos con Tom Wisdom es precisamente enfocado a esto, cómo podemos hacer, utilizando tecnología, redes de comunicación, que las personas empiecen a modular su comportamiento de manera más sana, ¿no? Que empiecen a tomar mejores decisiones, en particular en el aspecto de estilo de vida, alimentación, para prevenir obesidad y diabetes y promover estilos de vida más saludables. Pero esto se podría extender a prevención de adicciones, a participación ciudadana, a educación y muchas otras cosas para que los comportamientos que son positivos para la sociedad se empiecen a propagar a través de la tecnología. Y bueno, pues les di una lista enorme de problemas y soluciones tentativas, ¿no? Pero pues ustedes se podrían preguntar cómo se podría empezar a tratar este tipo de problemas. Una opción es utilizar el concepto de autoorganización como un método para construir sistemas que se adapten a los cambios de los problemas que enfrenten. Todos los problemas que mencioné, todos los problemas urbanos, si se fijan, están cambiando constantemente. Eso es lo que hace difícil que los podamos tratar. Entonces, si la solución la construimos inspirándonos en el concepto de autoorganización, en vez de proponer una solución para un problema que sabemos que va a cambiar, o lo que haría obsoleta nuestra solución, diseñamos los componentes del sistema de manera tal que por medio de sus interacciones van a encontrar constantemente soluciones a problemas que están cambiando. Entonces, cuando el problema cambia, el sistema se adapta. Entonces, esto es útil precisamente cuando la solución no es reducible porque tenemos interacciones, no es conocida o está cambiando constantemente. Y esos son precisamente problemas no estacionarios o dinámicos. Y bueno, tenemos ejemplos de sistemas autoorganizantes en la naturaleza, como parvadas de aves, cardúmenes de peces, donde cada individuo sigue reglas muy sencillas basadas en su entorno local, pero el comportamiento del sistema es coordinado y muy adaptativo, muy robusto. Entonces, esto ya se ha demostrado su utilidad en el ejemplo que les mostré de transporte público, en el de semáforos y en muchos otros. Entonces, bueno, como parte de mi tesis de doctorado, propuse una metodología precisamente para guiar el diseño
y el control de sistemas autoorganizantes. Se las platico rápidamente, no voy a ir a detalle. Simplemente describimos a las entidades como agentes, que es básicamente algo que actúa en su medio ambiente. Esto es útil porque podemos describir a sistemas o a sus componentes como agentes, o a personas o instituciones. No necesitan ser materiales, digamos, no necesitan tener una instanciación física, ¿no? Puede ser la Organización Mundial de Comercio, es un agente, ¿no? Pero digamos, no puede tocar a la Organización Mundial de Comercio. Y después un observador puede describir las metas de ese agente, ¿no? Entonces, pues en una compañía puede ser generar recursos, en un gobierno, pues no sé, reprimir a la población. Pueden ser muchas metas, ¿no? Después podemos medir qué tanto se han alcanzado esas metas con una variable sigma, que podemos llamar de manera conveniente satisfacción. Entonces, los agentes, si están interactuando, pueden afectar de manera positiva, negativa o neutra la satisfacción de otros agentes. Entonces, podemos medir cómo se van a afectar y ver si el comportamiento o el estado de un agente disminuye la satisfacción de otros agentes. Eso lo podemos describir como fricción. Y si aumenta la satisfacción, podemos describirlo como sinergia. Entonces, lo que nos dice la metodología es que si minimizamos la fricción, o sea, las interacciones negativas, y maximizamos la sinergia, las interacciones positivas, entonces la satisfacción del sistema va a aumentar. Esto, digamos, es distinto de una visión un poco simplista, donde si tratamos de maximizar la satisfacción de los individuos, vamos a maximizar la satisfacción del sistema, ¿no? Otro ejemplo que les doy de tráfico. Si ustedes se han fijado, imagínense, van por circuito interior y van a salir a Calzada de Tlalpan, pues se hace una cola por el tráfico que hay en Tlalpan, ¿no? Entonces, si yo me espero hasta el final de la cola, pues me va a tomar cierto tiempo en lo que yo voy a poder salir del circuito interior. Entonces, individualmente siempre me va a convenir irme por el segundo carril y cerrarme lo más tarde posible de la salida, lo más cerca de la salida, cerrar y me meto y ya salí, ¿no? Entonces, eso me beneficia a mí, pero eso perjudica a todos los que están esperando en el primer carril. Y no solo eso, sino que eso hace que otros imiten mi comportamiento porque dicen, pues mira qué inteligente, yo también lo voy a hacer. Me voy al segundo carril, pero como no se pueden, si ya son muchos coches, pues no se pueden salir de manera graciosa, digamos. Bueno, grácil. Entonces, eso hace que se empiece a formar una cola en el segundo carril, lo cual hace que algún inteligente se vaya al tercer carril y del tercer carril trate de salirse lo más tarde posible. Entonces bloquea toda la vía rápida porque todos están tratando de esperar el menor tiempo posible. Entonces es un ejemplo donde el beneficio personal tiene implicaciones negativas para el sistema. Entonces, sin embargo, ese beneficio social genera fricción porque está disminuyendo, digamos, está aumentando el tiempo de espera de los demás. Entonces es fricción. Si minimizamos esa fricción, vamos a aumentar la satisfacción del sistema. Entonces, digamos, hay mucha más teoría detrás de esto sobre distintas maneras de reducir la fricción, de aumentar la sinergia, y se pueden utilizar mediadores precisamente para promover y restringir comportamientos para reducir la fricción. Por ejemplo, si simplemente pongo una barrera así de alto para que la gente no se pueda cambiar de carril, pues entonces no le estoy dando oportunidad de que hagan eso. Lo van a hacer donde esté la entrada a esa barrera, ¿no? Pero me da digamos, una distancia de, ¿cómo se dice buffer en español? De amortiguamiento, gracias. Para que la cola pueda ser mucho más larga antes de que se empiece a generar este fenómeno. Entonces, lo que se está proponiendo es enfocarse no solo en los elementos, sino en las interacciones, lo cual no se ha hecho tradicionalmente porque la ciencia tradicionalmente ha sido reduccionista, ¿no? Tratamos de aislar y simplificar los fenómenos para poder predecir su comportamiento. Aquí, aunque sería bueno predecir, sabemos que no lo vamos a lograr porque al tener interacciones constantes, estas interacciones nos están generando información nueva que no está en las condiciones iniciales, en las condiciones de frontera, entonces eso limita la previsibilidad de los sistemas. Entonces, si nos enfocamos en las interacciones, vamos a poder comprender mejor la dinámica de estos sistemas y diseñar soluciones que se estén adaptando constantemente
a problemas y a situaciones que no hayamos previsto. Entonces, ya para concluir, si vamos más allá de la metáfora de si las ciudades están vivas o no, digamos, en términos pragmáticos, si las ciudades, digo, para no entrar en discusiones si una ciudad está viva o no está viva, qué es la vida, ¿no? Aquí nos podríamos quedar en esa discusión. De manera pragmática, sí podemos decir que las ciudades van a ofrecer una mejor calidad de vida si presentan las propiedades de los sistemas vivos, ¿no? Independientemente si decimos si están vivas o no. Y lo que nos tratan de vender de ciudades inteligentes, pues estoy de acuerdo, pero no solo necesitan ser inteligentes, necesitan adaptarse, necesitan aprender y evolucionar de manera robusta. Las ciudades son cronistas de piedra, panorámicas de piedra. Hay ese concepto, ¿no? Cuando entras, digamos, a la historia del cronista, Sí. ves, digamos, todo el aspecto de la historia antigua, Sí. y ahí empieza con este piedra. Uh-huh. Es decir, aquella forma monumental, ¿no? Finalmente las ciudades son eso, es toda una estructura de piedra que va integrando toda una dinámica. Entonces ahí el asunto de, como tú dices, Uh-huh. dan vida o no dan vida. Sí. Y bueno, esto también se puede medir en términos de información. ¿Por qué? Porque en términos de información, ya no nos estamos fijando si la ciudad tiene DNA o si no tiene DNA, sino simplemente qué funcionalidad tiene, cuál es su dinámica abstracta, y entonces eso nos permite ver qué tan autónoma es. Entonces con eso sí podemos decidir qué tanto se parece a nivel de información, no a nivel físico, a otros sistemas vivos. Y podemos ver a las ciudades vivas como la integración de tecnología y los sistemas vivos, ¿no? Porque, digamos, nosotros somos parte de la ciudad. Y bueno, si tienen preguntas, con gusto las responderé. ¿Sabes si hay aplicaciones a acceso de estacionamientos y parqueos? ¿Lo que estamos discutiendo ahora mismo? Sí. ¿Hay algo que se haya hecho? Sí, el año pasado en San Francisco implementaron un proyecto piloto donde tenían una cuota de parquímetros variable. Entonces los lugares con mayor demanda iban subiendo el precio, ¿no? Entonces, pues, a ver, vamos a hacer mercado libre de parquímetros. Y como que no funcionó. Y una persona que sabe más de esto me dijo, bueno, es que no lo subieron lo suficiente, porque por ahí de $5 por hora, pues ya ese era el máximo, ¿no? Pero pues la gente está dispuesta a pagar. Pero ya si les pones $50, $100 por hora, pues entonces ya vas a empezar a ver un efecto donde los lugares más codiciados van a ser muy caros, entonces eso te distribuye el costo, ¿no? Digamos, hay muchos lugares donde se está explorando esta idea de tarifas variables, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el segundo piso no se hizo, pero una opción sería que el costo de la autopista urbana dependiera del tráfico en la autopista urbana. Entonces eso te ayudaría a regular la demanda. ¿Por qué? Porque si te cuesta más subirte, pues no te vas a ir a esa hora, ¿no? Entonces eso te ayuda a distribuir las horas pico, simplemente por el costo. Y si tú no tienes otra opción y tienes la oportunidad de pagarlo, pues ok, lo pagas y ya. Más que nada, tu opinión sobre el diferenciar tarifas en el transporte público. Quizá políticamente no sea lo más adecuado para los gobiernos, pero no sé tú cómo lo veas. Es decir, si hubiera gente dispuesta a ir con más comodidad o un tipo de transporte y pagarlo, dar esa posibilidad. Sin embargo, aquí va mi punto de vista y también te pido una opinión sobre mi apreciación. Recuerdo hace como 15 años, o cerca de 20 años, en Guadalajara, quisieron poner autobuses con más confort. Creo que en Querétaro también lo hicieron hace algunos años.
pero con el paso del tiempo se fueron deteriorando, terminaron siendo autobuses normales ya más, con mucho más desgaste. Mi opinión es que quizá no hubo la suficiente demanda, el suficiente mercado de gente dispuesta a pagar por la misma situación del estatus de tener coche. Es decir, aunque le ofrezcamos suficiente comodidad en el transporte, hay gente que aún así no está dispuesta a usarlo. Sí, con todo y que lo pueda pagar. Depende de muchas cosas, ¿no? Depende de la diferencia de costo, también de la diferencia que tengas en el servicio, ¿no? Porque también podemos ver el ejemplo donde sí hay esta distinción, ¿no? Entonces, en autobuses foráneos, pues sí hay de muchas categorías. En avión, en trenes, pues tienes dos o tres clases, ¿no? El RR de París, de norte a sur y de este a oeste, tiene vagones más caros. Sí. La gente que vive en la banlieue prefiere dejar el auto cerca de su casa Sí. y irse al centro en un vagón. Sí. Sí, porque, digamos, ahí sí, de plano es una gran incomodidad viajar en coche. Pero si viajar en transporte público es casi tan incómodo como viajar en coche, pues entonces va a haber menos incentivo de hacerlo, ¿no? También si no hay la oferta, o también lo que se maneja mucho son la transferencia modal, porque lo que menciona Ricardo depende de que haya la posibilidad de que dejes tu coche en las estaciones, lo cual en Europa es muy común, o en Estados Unidos. En las terminales pues hay estacionamientos enormes, la gente vive, digamos, en su pueblo, se va manejando a la estación y ya, digamos, entra a la ciudad en tren. Pues yo no ubico ninguna estación del metro que tenga estacionamientos decentes para que la gente, no sé, que va al centro, deje en el metro Ciudad Universitaria su coche y vaya al centro en metro. Sí, sí. Sí, y digamos, así como en muchos países hay pases anuales para el tren, precisamente para motivar que se use constantemente, hay también pases anuales para estos estacionamientos. Y hasta te los combinan, ¿no? Entonces, compras tu boleto anual para ir a la ciudad y también para dejar tu coche. Entonces, es como que te hacen descuento. Porque precisamente tratan de motivar esto, ¿no? Entonces, muchas veces en nuestra visión nos hemos quedado cortos y nada más nos enfocamos en, bueno, vamos a mejorar el metro, o vamos a mejorar el camión, o vamos a mejorar el metrobús. Sí, pero la mayor parte de los viajes son multimodales, ¿no? Entonces es gente que toma un pecero, después sube al metro, después sale del metro, toma otro pecero, o cosas así, ¿no? O toma un taxi. Entonces, por ejemplo, Ecobici está tratando de atacar ese segmento, y pues ha tenido éxito y se está ampliando. Esperemos que en los próximos 6 años tenga una cobertura muy amplia de la ciudad, porque una gráfica muy interesante que vi es la cobertura de la red de metro del Distrito Federal, y después con circulitos qué áreas están a 15 minutos caminando. Y entonces pues tú ves, y pues especialmente las líneas más nuevas donde hay mucha distancia entre las estaciones, pues ves así el círculo y otro círculo y otro círculo. Esto quiere decir que si tú vives entre dos estaciones tienes que tomar un pecero. Pero si muestras 15 minutos en bici, casi toda la ciudad está cubierta, ¿no? Entonces, si se implementa no solo una infraestructura, sino una cultura de combinar bicicleta con metro, y el metro también se mejora, porque tiene muchas deficiencias, pues entonces la accesibilidad cubriría casi toda la ciudad sin necesidad de líneas nuevas, ¿no? Porque digo, en el centro sí tienes a 15 minutos caminando muchas estaciones de metro, porque está muy concentrado. Pero, o sea, simplemente, pero simplemente aquí, ¿no? Entre la línea 3 y la línea 7, si estás en medio, digamos, no te queda ninguna cerca. Sí. ¿Cómo vas logrando interpretar la metodología urbana de los servicios y todo esto a partir
materiales, económicos, situando, digamos, el concepto de complejidad, desarrollando toda una interpretación de lo que es la sostenibilidad y la sustentabilidad. Por esto, porque, digamos, el caso de la Ciudad de México es un caso muy complejo. Yo he estado en dos megalópolis, viviendo cerca, bueno, en Europa viví casi cerca de 10 años, que era Moscú. En Moscú hay todos los transportes y también hay lo mismo que aquí. Llegan 10 millones de migrantes diarios, pero allá hay un metro, hay eléctrico, hay ferrocarril, hay aeropuertos, hay combis y ahora se está llenando de coches. El asunto aquí es el rol que juega la megalópolis de Moscú, por ejemplo, como la de México, en que da servicios, prácticamente era, en aquel entonces que yo estudié, daba servicio a todas las repúblicas federadas. Entonces llegaban, se hacían, por ejemplo, residencias estudiantiles de millones, 5 millones, en Moscú. Después tenían que dejar el lugar. Ya estaba establecido el lugar para que de esa manera vivieran. Y por otro lado, la zona conurbada perfectamente estaba delineada. Pero el problema que hay aquí en la Ciudad de México es que vemos cómo el urbanismo ha ido creando una sociedad de concreto, ha ido destruyendo toda la parte de biodiversidad, de bosques, de ríos, de lagos, etcétera, etcétera. Y lo que no alcanzamos nosotros a racionalizar es que, habiendo un territorio tan extenso, ¿no? Por ejemplo, Tokio tiene 105 millones y es una extensión como la de Tlaxcala y el estado de Hidalgo. Perdón, son 33. O como el Estado de México y la Ciudad de México. Y ahí son 105 millones. Creo que son 33. Pero entonces aquí, ¿cómo situar, ir conformando la metodología a partir de visualizar el recurso económico necesario al desarrollo humano, al desarrollo social, económico y su crecimiento? ¿Cómo se va visualizando tu interpretación urbana? Sí, como mencionaba antes de que llegara usted, digamos, hay muchos factores que involucran a muchos problemas urbanos, ¿no? Entonces, pues una solución no nos va a servir. He estado participando en foros recientemente y pues hay muchas propuestas muy interesantes. Y bueno, conforme lo que usted menciona de Moscú, pues es cierto, la planeación soviética pues es asombrosa. Digamos, lo que hay de Infonavit pues como que se queda muy corto, ¿no? Pero aún así, en ciudades como Moscú, San Petersburgo, pues tienen los mismos problemas que acá. Tal vez no en la misma medida gracias a la planeación que se hizo, ¿no? O sea, su red de metro pues es mayor, tiene una línea circular, tienen una red súper extensa de trenes suburbanos, tranvías, y digamos simplemente las avenidas son mucho más anchas porque fueron planeadas, pero aún así, como usted menciona, ya hay tal cantidad de coches que, digamos, en el equivalente del periférico de Moscú, pues están parados, ¿no? Entonces es el mismo problema. También hay problemas de criminalidad, de desigualdad social, digamos, hasta el punto que es la ciudad más cara del mundo. Entonces, digamos, ellos tampoco tienen las soluciones porque tienen los mismos problemas. Y, digamos, parte de la solución, porque son muchas, ¿no? O sea, un gran problema que nosotros tenemos es que la gente no tiene trabajo en donde vive. Entonces, ¿esto por qué se hace? Por ejemplo, hay desarrollos en Zumpango, en Tecámac, que pues, es de Texcoco más para allá. Entonces, si yo soy un empleado del gobierno, ¿no? O de la UNAM, tengo acceso al ISSSTE, pues por ley
no puedo pagar para pagar una propiedad más de 25% del salario, ¿no? Entonces, ¿dónde me alcanza con 25% de mi salario de 3,000 al mes? Pues hasta allá. ¿Cuánto tiempo voy a hacer de Tecámac a Ciudad Universitaria? 3, 4 horas. ¿No? Entonces tengo que salir a las 4, 5 de la mañana para llegar aquí a tiempo, checar tarjeta, salgo, llego allá a las 11 de la noche, duermo, vengo, fin de semana para ver cómo crecen mis hijos. Entonces, es lo que se conoce como ciudades dormitorios, ¿no? ¿Podría ser economía o no? Es lo que se está proponiendo y ni siquiera en Tecámac, porque, bueno, a pesar de los problemas, bueno, es Estado de México, ¿no? Entonces eso ya simplemente... y hay muchos municipios de Hidalgo que también ya forman parte de la zona metropolitana que también empiezan a tener problemas. Pero se empieza a proponer, por ejemplo, tratar de tener una ciudad multipolar, porque tenemos Santa Fe, ¿no? Pero pues, si la gente necesita ir de Chalco a Santa Fe para trabajar, pues o que viva más cerca de Santa Fe o que trabaje más cerca de Chalco. Entonces, desarrollar polos de generación de empleo y de educación, pues en Iztapalapa, en Gustavo Madero, por lo menos en el Distrito Federal, que es donde hay mucha población y hay pocas oportunidades de empleo.